Muy buenas a todos. Iniciamos esta nueva etapa. Recuerden compartir este video y ya vamos con ustedes en cuestión de unos segundos porque esto se pone sumamente muy interesante. Bueno, espero la estén pasando muy bien y hoy quiero decirles que el mercado sigue subiendo. Y a pesar de que hay variaciones, todo indica que vamos para arriba. Y esto no va a parar. ¿Por qué nos beneficia a nosotros que tenemos un token RC20 One? Porque estamos conectados en las profundidades con Ethereum, en las altas esferas de velocidad estamos con Polygon y porque nuestro exchange se llama Uniswap. Así que vamos con la información y comparte este video con todos tus amigos. Como todos ustedes saben, al día de hoy, One Ecosystem tiene su blockchain pública. ¿Adivinen dónde? En Polygon. Estamos en capa 2 y si no has hecho el salto porque estás en capa 1 en Ethereum de forma privada, debes hacerlo y no dejarlo para después. Este 18 de febrero se cumple el primer año cuando se anunció en Vietnam el lanzamiento de nuestra blockchain pública. No quiere decir que el token RC20 sea público. De momento solo tenemos la blockchain pública. Y sobre ese tema vamos a conversar más adelante. Pero quiero que observen cómo las cosas están cambiando con este mercado que está completamente alcista en lo que se refiere a las criptomonedas que ya están liberadas y que ya son públicas. Hay una gran diferencia y por eso muchas personas me dicen, Eri, cuando One se libera, yo les voy a decir algo, hay que esperar hasta que la One no sea liberada, pues tenemos que estar como quien dice, esperando que poco a poco estas cosas se vayan dando. Lo primero que se hizo fue liberar la cadena de bloques de forma pública. Y mientras estemos en el despliegue, la moneda no se puede liberar. Tienes que entender esto. Una vez que se libere, pues hay varios factores que debes entender. Uno de ellos, que el despliegue termine. Y eso es el 22 de marzo. Tenemos que esperar qué van a decir en Malasia. ¿Ok? Después de lo que digan en Malasia, tenemos que ver qué es lo que viene. Y yo les he dicho que más o menos en abril ellos tienen que hacer como una especie de auditoría de toda la cadena de bloques para saber cuántos somos, cuántas cuentas hay, para determinar cuántas monedas fueron quemadas, para determinar muchas cosas. Y cuidado que puede tomar un poquito más de tiempo, porque somos demasiados. Entonces esto toma un proceso. Pero lo importante es que no hay vuelta atrás. En tecnología blockchain, una vez que arrancas, no puedes ir para atrás. Igual, al hacer una transacción y la enviaste, ya no puedes retroceder. Me equivoqué, no. Siempre tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este proyecto de One Ecosystem, una vez que dio inicio hace un año atrás, ya no hay vuelta atrás. Y quiero decirte que el 14 de febrero, según nuestra cadena de bloques, registra la primera transacción hecha por la compañía, me imagino como prueba, ¿no? Para poder conectar todo lo que venía. Y ya el 18 pues lo lanzaron de forma abierta en este mega evento que se hizo en Vietnam. Voy con lo que está disponible en este preciso momento en el sitio web y quiero que vean estos datos porque yo no sé ustedes, el mercado está alcista. Miren a Bitcoin, 51.963 y observen cómo está Ethereum, 2.822 a la hora que estoy haciendo este video. Esta es nuestra cadena de bloques madre en las profundidades oceánicas de capa 1. Y busquemos dónde está nuestra blockchain
pública y cuál es el valor de su token interno con el cual se va a pagar el gas en futuro. Y al día de hoy Polygon Matic está en 0.89, casi los 90 centavos de dólar. Quiere decir que también está subiendo. Y observemos por acá un poquito más abajo a Uniswap en la posición número 21, que es el exchange que está utilizando la compañía para intercambiar WAN, que es un token RC20, por USDT dentro de la blockchain de Polygon. Están a 7.39 dólares. Ellos unos meses atrás estaban como en 4 y pico, 4 rayando los 5 dólares. Hoy día tienen esta subida. Y bueno, si Bitcoin, que está acá, como yo les he dicho, se dispara y se va a los 100,000, porque créanme, estas cosas pueden pasar en este mundo de las criptomonedas. El halving se va a dar pronto, en unos meses, y cuando eso se dé, siempre matemáticamente Bitcoin tiende a subir. Entonces llegaremos a un máximo histórico y lo que voy a decir pues no puede ser verdad porque yo no puedo vaticinar, no tengo una esfera de cristal o una máquina del tiempo para irme al futuro y decirle el Bitcoin va a llegar a 100,000, pero observando el pasado siempre se calcula que el máximo histórico pudiéramos multiplicarlo por 2, por decirlo así. Si el máximo histórico de Bitcoin está alrededor de los 60 para arriba, pudiéramos decir entonces que esta criptomoneda madre pudiera llegar a 120,000 una vez que se dé el halving. Quizás a final de año Bitcoin pudiera estar en 120,000. Pero yo no doy consejo de inversión porque yo no soy un broker ni nada de eso. Yo soy un productor de televisión y pudiéramos decir un técnico certificado de Apple por muchos años. Y bueno, otras cosas también. Bueno, lo otro que quiero mostrarles es que Ethereum, en el historial de Ethereum, también tenemos un máximo histórico. Y siempre que Ethereum llega a ese máximo histórico es porque Bitcoin lo ha hecho. Y voy a buscar acá el historial para que observen la gráfica. Vamos a ver el punto más alto. Observen el punto más alto de Ethereum, que es nuestra cadena de bloques madre. Voy aquí a la cresta y quiero que observen este detalle. Ethereum llegó a 4.783 aproximadamente en el 2021. Y después vino la gran caída. Observen. Después cayó. Y lógico, esa caída llevó a las profundidades de unos 1.038 por cada Ether. Hoy estamos en 2.822, lo vemos aquí. Y lo más probable es que esta cifra que están viendo ustedes pueda llegar a la de acá. ¿En qué tiempo? No lo sabemos, pero ya sabemos que ese es su máximo histórico. Puede ser que lo doble o que se vaya a 6,000 o 7,000 dólares cada Ether. Eso puede pasar, quiero que sepan. Y en este mundo cripto volátil, que nadie controla la subida y las bajas, porque esto es el mercado, así es el mercado, están las stablecoin. Y entre ellas tenemos al USDT. Obsérvenlo. Vamos a ver si el mercado de esta criptomoneda ha bajado, porque miren las caídas que tienen, ¿ven? Quiere decir que la gente está saliendo. Observen esto, observen estas gráficas acá. Hay una bajada, eso siempre va a ser estable, él varía unos cuantos centavos, pero muchas personas utilizan el USDT como un puente para cuando el mercado está cayendo, buscan el refugio en USDT. Y
parece mentira, cuando el mercado está subiendo, también busquen el refugio, pero de manera temporal. Porque para comprar los Bitcoin, las personas agarran el fiat y convierten a USDT. Y de esa manera aprovechan la oportunidad cuando el Bitcoin está en alguna caída y entran allí. Otros que desconocen esto, pues piensan que es un buen momento para entrar ahora que está subiendo y cometen ese error y compran en la cresta, sin saber que Bitcoin de repente puede hacer una tremenda bajada e irse a 48.000 o a 45.000, para después entonces irse a 54.000 y después volver a caer a 51 y después irse a 60 y así va en escalera. Y estas cosas, estos sub y bajas a veces pueden crearle un ataque cardíaco a más de 4 y hay que tener mucho cuidado. Pero observen aquí el detalle, el volumen. Ok, miren la cifra que dice aquí. ¿Lo están observando? Ok, esto creo que hace unos días atrás hice un video y esta cifra estaba un poquito más abajo, creo que ahora está un poquito más arriba. Quiere decir que el ser un stablecoin no quiere decir que el volumen de capitalización de mercado vaya a bajar o subir. Igual, está sucediendo lo mismo. Ellos siguen creciendo internamente, no suben de valor, pero sí la cantidad de circulante que hay, pues es una barbaridad. Observen esto. 97.000 millones en USDT circulando. Quiero decirte algo, no confundas la gimnasia con la magnesia. Esta cifra que tú estás viendo aquí es criptomoneda, ¿ok? No es dólares. Ese es el circulante. Porque la gente siempre pregunta, ¿y cómo van a hacer para poder, ustedes que dicen que tienen un token RC20 que tienen una gran cantidad, cómo van a hacer ustedes para poder tener el fiat para respaldar su token RC20? Eso no va por esa línea, chicos y chicas. El respaldo viene, vuelvo y les repito, por los padrinos mágicos que les he dicho a ustedes que van a apoyar el proyecto. Y el respaldo todo es cripto. No es dinero fiat en los bancos. No es así. Ok. Saquen eso de sus mentes. La compañía lo que debe tener es mucho Bitcoin y mucho USDT. En tal caso, si tuviera que tener un respaldo. Pero ya su propio token ya es un respaldo económico gigantesco. Así que por eso no se preocupen. Dejen que las cosas vayan sucediendo poco a poco y aprovechemos esta situación, porque cuando el mercado está así, se pone sumamente interesante y las personas tienden a entrar, pues cuando ven que las cosas están en verde. ¿Ok? Vamos a Polygon. Quiero que observen algo en Polygon. Veamos la cifra de nuestra cadena de bloques, por donde van los holders y comparemos con el CoinMarketCap. Rapidito. Hay 979.241 holders y según Polygon, vamos a ver, reflejado acá en el CoinMarketCap, la cantidad varía un poco. Observen, dice ahí 985.499 holders. Yo pienso que quizás para inicios del mes de marzo pudiera ser que lleguemos al 1.000.000 de holders, porque ya falta poco. La cifra es muy baja. Estamos hablando que casi somos 985 y básicamente faltarían 15.000, de 15.000 a 16.000 holders para llegar al 1.000.000. Esto va a ser en cualquier momento. Y por acá tenemos la cantidad de me gusta, como pueden ver arriba. Tenemos 1.107 me gusta. Si tú todavía no lo has hecho, pues es vital que lo hagas. Éntrate con tu cuenta, créate un perfil dentro del CoinMarketCap con tu correo y procede a apoyar tu proyecto. Es muy importante que hagamos eso. Voy por acá si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Este video va a terminar en cualquier momento. Tengo otras cosas pendientes y quería darles esta información de que el mercado ahora mismo está cuesta arriba. Se le llama que estamos en
el Bull Run, y se representa con un toro, con unos cachos bien afilados que va hacia arriba, y eso no lo para nadie. Estamos en este periodo y es interesante lo que está pasando. Dice, saludos cordiales de Perú. Dice, dice Alberto que eso demora otros 10 años. No, no creo, Alberto. Porque ya una vez que tú estás en una blockchain pública, Alberto, piensa, analiza. Te lo digo porque eso es así, háblalo con cualquier experto en cadenas de bloques. Una vez que tú lanzas tu proyecto a una blockchain pública, te dan un año más o menos para que te conozcan, pues, que ya estás en una actividad. Y después puedes iniciar una ICO, que la puedes extender unos cuantos meses más, 6 meses, un tiempo X. Pero tú no puedes quedarte 10 años porque te sacrifican la blockchain, te la condenan y dicen eso no va para ningún lado porque eso no se intercambia, no se puede hacer nada y automáticamente comienzan a ponerte strike. Una vez que tú lanzas un proyecto token RC20 a una cadena de bloques pública, tú tienes que dar un informe a esa blockchain en cierto tiempo para ver cuántas wallets hay registradas dentro del sistema y si ese proyecto es verdadero o son wallets ficticias creadas para hacer pensar al propietario de la blockchain que tú tienes una comunidad enorme y resulta que es puro aire porque tú mismo has duplicado las cuentas y has pasado moneda a uno que otro y hay un límite de eso. Pero en el caso de nosotros no es así. Nosotros tenemos una comunidad real de carne y hueso con corazón vivo latiendo por este proyecto con KYC dentro de un servidor gigantesco donde está esa base de datos conectada con 194 países y está pegada a las regulaciones que exigen los países y el marco regulativo MiCA, que es uno de los que está marcando fuertemente. Y solo por tener esa comunidad registrada allí, todos tenemos una wallet, estamos conscientes de que estamos haciendo un despliegue, estamos claritos de que cada quien tiene su one que le ha costado, ¿ah? No ha sido free ni un regalo de un amigo para aumentar la cantidad de wallets. O sea que la información que va a recopilar Polygon es una información verdadera, una información coherente, conectada con los IP de diferentes países, porque cuando hagan esa ramificación, la blockchain, como es inteligente, sabe dónde están ubicadas cada una de esas wallets y cuántas son de verdad y cuántas pueden ser inventadas. Todo eso lo va a saber la blockchain. La blockchain no son tontas. Una blockchain utiliza contratos inteligentes, quiero que sepan. Así que eso de que va a demorar 10 años, no. Una vez que se termine ese proceso, nos han dicho que vienen las 3 wallets públicas donde One va a estar alojada. Así que no se puede intercambiar porque están en esas wallets públicas, porque vienen otras etapas. Una vez que ya estén en las wallets, nadie va a poder decir que nuestro token no es real. Ni nadie va a poder decir que el precio que aparece en esas wallets es ficticio. Es el precio certificado, avalado por la compañía y respaldado por la comunidad y por los padrinos que apoyan este proyecto. Después de eso, bueno, ya veremos qué nos va a decir la compañía. Porque la compañía no solo es una criptomoneda, como la son otras. La mayoría de los proyectos solamente son una criptomoneda o un token y ya y muere la flor. Nosotros no somos eso. La criptomoneda es uno de las herramientas que tiene el ecosistema. ¿Ok? Nuestro proyecto es enorme. Tiene un comercio electrónico que todavía está operando de forma privada, pero se va a abrir. Tenemos productos físicos, tenemos un material educativo y tenemos muchas aplicaciones por desarrollar. No solo es el token, ¿ok? Grábense eso. No solo es el token, es una comunidad conectada, que es diferente. La unión hace la fuerza. Voy por acá, dice Abraham Rico, ¿qué le sucedería a nuestro proyecto y moneda si el precio del dólar y el euro cayeran de precio? Es decir, si el precio del dólar y el euro cayeran a... Eso no va a pasar, mi amigo. Miren, tienen que tener algo en cuenta. Lamentablemente, hay tecnologías ocultas que nosotros desconocemos. Son tan poderosas que le dan ese control a un país sobre los demás. Por lo menos, el país del norte
tiene una cantidad de desarrollos que nosotros desconocemos. Y ellos tienen el dólar. ¿Ustedes creen que ellos van a permitir que ese dólar pase eso que tú estás diciendo? Eso no va a pasar nunca. Igual que el euro. ¿Ustedes creen que la Unión Europea va a permitir que ese euro se vea centavo? No, no lo va a permitir. Las poderosas naciones van a tratar de mantener siempre su moneda por encima de los países de tercer mundo. Créanme, eso es así. Ellos no van a permitir eso nunca. Ellos siempre van a tener control del dinero fiat. Los otros países que están en vía de desarrollo, sobre todo Latinoamérica y otros sectores del mundo, pues lamentablemente no nos queda de otra, pues que depender de estos gigantes que nos llevan años luz, tanto en tecnología como en otras cosas que desconocemos y que tienen pues el control del fiat. Entonces, el problema es que esto se le sale de las manos cuando entra en estas tecnologías de cadenas de bloques. Entonces ahí ellos dicen, ¿y qué vamos a hacer con toda esta comunidad que no la podemos controlar? Entonces quieren lanzar la CBDC para que haya un control mayor. Pero bueno, tenemos que ir adaptándonos. Lo importante es que si tú has logrado conseguir la mayor cantidad de token RC20 One, guárdalo. Esa tecnología no va a morir. Eso está en pleno proceso de desarrollo y crecimiento. Así que ahí tiene un futuro digital, electrónico, económico asegurado para ti y tu familia. Dice, saludos desde República Dominicana, saludos por acá. Dice, en un momento se dijo que la doctora Ruja tenía varios millones de dólares en BTC. ¿Cuánto estaba mucho más barato? Puede ser eso lo que tiene la compañía. Ella lo aseguró, dice, bueno, yo esa noticia no la tengo. Decían que eran 230,000 unidades de Bitcoin que tenía. No puedo confirmarte si eso es verdad o si eso es mentira. No lo sé. Pero búscate esta información que te voy a dar en las redes sociales. ¿Cuál es el país que tiene más Bitcoin del mundo? Y cuando te llegue esa información, me lo dejas en el comentario, porque ya ustedes saben cuál es. Ya ustedes saben de dónde viene esta compañía. Así que pelen el ojo porque aquí va a haber sorpresa, chicos y chicas. No digo más nada. Saludos. La One, ¿cómo se desenvuelve en China? No sé, mi amigo. Ahí ellos utilizan una tecnología que desarrollada por One Ecosystem, por cierto, que se llama DSP. El DSCP, corrijo, es el Deal Shaker Credit Point. Este sistema fue desarrollado por la compañía para poder utilizar el One en aquellos países donde es prohibido el uso de cualquier tipo de tecnología o blockchain. Entonces el sistema convierte los One a DSCP, que son puntos crediticios al valor del One, y ahí utiliza un sistema como si fuera una tarjeta de crédito, que la persona recibe esos puntos acreditados en su e-commerce, en este caso Deal Shaker, y puede comprar productos y servicios, y es 100% legal en todos esos países que prohíben las criptomonedas. Voy por acá, no quiero extenderme más porque ya estamos fuera del rango. Dice por acá, Eric, pero eso apenas salga cae porque todo quieren vender y queremos el dinero. No, eso no funciona así, brother. ¿Tú crees que todo el mundo que tiene USDT, que tiene el valor de $1, si todo el mundo sale a vender, eso va a caer? No va a caer. Siempre hay alguien que va a tener tu One. Tú lo único que estás haciendo es cambiarlo, pero la otra persona lo va a tener. Si fuera que el One se quemara y muriera quemado y desaparece, pues pasaría todo lo contrario, subiría. Pero el One lo único que estás haciendo con el One es que agarras aquí y lo pasas acá. Nada más que tú ahora tienes otra cripto, puede ser USDT, Ethereum, lo que sea, y la tienes aquí. Y el que tiene esta, lo único que tiene es One, eso es todo. Y él la puede volver a cambiar por otra persona y así va pasando de mano en mano, pero todo queda en el ecosistema blockchain. No hay problema, como nosotros somos un stablecoin, no hay problema. O sea, se va a mantener el valor. Todo el mundo puede fusilar sus monedas si quieren. Eso es un círculo que va. O sea, no sale. Si fuera que esas One, una ballena, comenzara a atraparlas y nunca las regresara, entonces pasaría todo lo contrario. Subiría. O sea, no tenemos aquí ningún problema con eso. ¿Ok?
Así que quédense tranquilos por ese aspecto porque somos un stable. Vamos a hacer un stable coin. No vamos a hacer una moneda de trading fluctuante. A las monedas fluctuantes les pasa eso. A la nuestra no, porque no tenemos ese problema. Estamos utilizando el algoritmo de la cadena de bloques del contrato inteligente para adquirir ese valor. ¿Ok? Esa es una nueva herramienta que dan las finanzas descentralizadas y puedes colocar un valor como estable sin ser respaldado por dólar o por un commodity o por cualquier otro tipo de material. ¿Ok? Grábense eso. Esto es nuevo, esto es una opción nueva creada por todo lo que es el universo de Ethereum. Y esto es lo que tiene reventado más de 4, porque dicen, ¿y esto cómo va a ser? Pero esto es algo nuevo. Son herramientas nuevas que están saliendo y se utiliza mucho con estas tecnologías DeFi, de las finanzas descentralizadas. Entonces, eso está circulando, por ahí yo les hice un video sobre ese tema para que puedan entender un poquito eso. Otto Maecha dice, ¿qué tal, Eric? Pregunta, ¿y quién va a certificar el proyecto? Me refiero a una certificación como la que pide Certix, porque gente que quiera hacer parte del proyecto, esto es lo que van a investigar. No sé eso de la certificación que me estás diciendo. ¿Bitcoin tiene alguna certificación? ¿Ethereum tiene certificaciones? No sé. Investiga eso, me escribes en la caja de comentarios, me mandas algún enlace al grupo de Telegram que tengo y hablamos del tema más adelante. Porque la certificación, pues básicamente, no sé, pero yo sé que la compañía lo que busca es que One sea aceptado en gobiernos de diferentes países y eso lleva un proceso de entrar, no es que te lo dan de una vez. El país es el que determina si tu token vale o no vale. Bueno, vamos por acá. Hay que otra pregunta hay por acá. Dice, hola Eri, la stablecoin tiene valor de $1 y nuestra moneda es un valor de 45 euros. Bueno, eso lo acabo de decir. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr a través de los contratos inteligentes, a través del consenso algorítmico que tú estableces en un contrato que el valor de tu moneda va a ser de X valor y va a ser estable. No depende, vuelvo y repito, de dinero fiat o de un commodity. Depende del algoritmo de tu proyecto, de tu contrato inteligente y la veracidad del proyecto, que es la comunidad que certifica de que todos somos de verdad y no somos wallet inventadas para dar un valor X a un token por dárselo así porque se lo ganó. Son 10 años de evolución, hay un registro blockchain privado guardado que está copiado en Ethereum y ahí está toda la historial de todo lo que pasó. Así que por eso no se preocupen. Dice Hamilton, ¿cómo OES puede llegar a ser una moneda de reserva mundial? Bueno, ya veremos cómo va a ser eso en el proceso. Pero si eso es lo que está sonando y ese es el enfoque que se le está dando al token One, vamos a esperar a ver cómo va a ser ese desarrollo. Que yo te diga algo de eso ahora, pues nada más te puedo decir que eso es lo que yo he escuchado y vamos a ver qué pasa. Pero si la moneda está en muchas personas, ¿ok? Y muchas personas tienen mucha riqueza One. Vamos a ver cómo se desarrolla eso en los próximos años, porque ser una moneda de reserva mundial no va a ser en 6 meses. Eso coge un desarrollo de muchos años. Pero lo importante es que estamos haciendo esto por etapas. Voy por acá. Los gringos son los que más tienen BTC en todo el mundo. Yo no sé, brother. Investiguen. Investiguen. Bueno, si te pones a sacar a nivel de país, tienen que buscar a nivel de país cuál es el país que más tiene. ¿Ok? Pero no me extrañaría. Yo he escuchado ahí porque la que empieza con C, con una I y con una A, tiene mucho Bitcoin y que han vendido mucho. Y es normal que lo hagan. Y bueno, todas estas compañías como BlackRock han comprado un montón. Así que ellos están almacenando y ahora con esto de los ETF que lanzaron de futuros de Bitcoin, pues ahí también se genera mucha actividad. Así que pudiera ser que la línea va por allí. Pero investiguenlo y me lo escriben.
Saludos desde Playa San Bartolo, Perú. Saludos a el tocayo Eric Núñez. Saludos ahí. Juan José Mijanjo nos dice. Mijangos nos dice, según, pero dice acá, ¿qué dice Juan José? Según, por ser una empresa fintech, un ecosistema en un futuro puede sacar acciones IPO donde podemos comprarlos con nuestro One. Bueno, cualquier compañía del mundo, quiero decirte, que tenga una tecnología, que tenga una comunidad, puede lanzar su IPO. Cualquiera. Esto no es un tabú y déjame decirte, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Tienen todos los medios y maneras para poder hacerlo. Pero eso no lo voy a determinar yo, eso lo tiene que determinar la compañía. Si ellos quieren hacer eso más adelante, eso es algo de ellos como compañía. ¿Ok? Nosotros como IMA, lo que tenemos es nuestro token RC20 y lo que tenemos que hacer es salvarlo, protegerlo, cuidarlo yendo a Polygon. Esa es nuestra garantía a futuro. Dice Laura, ¿podremos llegar a cargar los OEs a la tarjeta de Visa o todavía no está vigente eso? Vuelvo y repito. Estamos en el despliegue de capa 1 a capa 2. Ese despliegue termina el 22 de marzo. Viene la gran feria, la gran actividad, el gran evento, el gran congreso mundial. Después de ese gran congreso vamos a saber qué viene. Después de eso ellos tienen que hacer una auditoría de toda la blockchain. Y para poder hacer eso que tú quieres, todavía la One tiene que estar viva en una wallet y tiene que existir un sistema de exchange abierto para poder intercambiar los One por una de las 40 cripto que dice esta compañía que va a hacer el servicio de convertir las criptomonedas en dinero plástico, pues por decirlo así. De momento, One todavía no se puede convertir de forma libre por ninguna cripto. Cuando llegue a esa etapa, entonces ya podremos hacer eso. Pero mientras no tengamos esa etapa del exchange libre, eso no depende de mí ni de lo que yo diga, depende de lo que la compañía proyecte. Ellos tienen su estrategia. Tenemos que esperar que eso se dé. Y tenemos que esperar todo lo que va a suceder en Malasia. No sabemos mucho todavía. Por ahí sueltan algo, pero sabemos que nos dijeron que va a estar en 8 exchange, pero no sabemos fecha. Nos dieron las 3 wallets, pero tampoco tenemos una fecha. Todo depende de lo que pase en Malasia. Así que yo decirte algo sobre ese tema, pero en teoría, supongamos, piensa, porque esto es tecnología. Tú tienes un token RC20, está en una blockchain pública que es Polygon. Vas a tener tus One en una wallet en un futuro. Eventualmente, ya lo último que quedaría es que la One se pueda intercambiar. Y una vez que la One se puede intercambiar como una de las wallets en MetaMask, pues automáticamente tú la vas a poder tirar a Visa, siempre y cuando tu país esté registrado dentro de los países oficiales de Visa y Mastercard que aceptan ese mecanismo de conversión. Pero lo que viene a futuro, o sea, lo que viene más adelante es puro desarrollo tecnológico, pura usabilidad del token RC20 One. Así que lo que tienes que hacer es salvar tu token. No lo dejes morir en Ethereum, en capa 1 privada. Sácalo de ahí y llévalo a tu capa pública. Ok, dice Olivia. ¿Y cómo sabemos si los creadores de One son ballenas o no? Bueno, ellos tienen todo el control de las One. Y lógico, la ballena más grande de One tiene casi los 50 y qué. Voy a buscarlo por acá. Te digo cuántos One tiene. La ballena más grande de One, te lo muestro mientras carga la página, tiene, no llega a los 60 millones. Mira, ya te lo muestro aquí. La ballena más grande de One tiene 65 millones. Ahí está. Y estas 3 arriba son las wallets gigantescas que tiene la compañía. Esas no son las ballenas, son donde están almacenados nuestros tokens. Esta es la ballena más grande de One, ¿ves? Mire la cifra que tiene. De ahí no he visto una cifra más grande. Así que no hay que preocuparse por eso.
Voy con otra preguntita por acá ya para terminar la transmisión. Dice por acá, Olivia también pregunta, Estados Unidos es el país que más BTC tiene, en segundo lugar está El Salvador. Bueno, envíenme esa información, escríbanmela y me la mandan por Telegram o por Messenger para poder tener datos y ver si hacemos algún video sobre ese tema. Buenas tardes, gracias, dice Nidia. Víctor dice, Eric, para pasar OS de una cuenta a otra es mejor esperar el gas de Polygon. Eso es decisión de cada quien y dependiendo de la urgencia que tenga cada persona. Lógico, no sabemos cómo va a ser eso del gas. Hay que esperar. Yo sé que el gas de Polygon es uno de los más baratos que hay. Centavos. Pero no sabemos cómo va a ser el proceso. O sea, hablar de eso en este momento sobre si vamos a poder usar el gas o no, dependemos todo lo que va a suceder en Malasia. Dice acá, ya se dio el juicio de patentes del supuesto Satoshi Nakamoto por la propiedad del Bitcoin. Bueno, eso es un solo tema ahí, Omar. Pero yo he escuchado que eso era el 4 o 9 de febrero. No sé en qué quedó eso. Él tiene toda la documentación, él tiene toda la información, tiene todas las patentes de que él es el creador de Bitcoin. Y si esto pasa, madre mía. Entonces Bitcoin tendrá un CEO y un dueño de todo lo que es esa cadena de bloques. Y bueno, ahí van a empezar las demandas, porque ese señor puede demandar a todo aquel que utilizó o modificó su cadena de bloques, porque el Bitcoin fue modificado, quiero que sepas. El blockchain que conocemos de Bitcoin tiene modificaciones y no es el original. Entonces, eso es serio, porque pudiera afectar mucho el valor de Bitcoin y de todo el ecosistema, pudiera ir hacia abajo. Pero todo depende si le dan a él los derechos de la marca. Y eso puede tomar años, quiero que sepan. Eso no es ya en julio te lo vamos a dar por tu cara bonita, porque tú dices que eso es así. No, eso lleva un proceso. Eso lleva un proceso legal. Pero supongamos que en 2 o 3 años sí le den los derechos. Bueno, ya el Bitcoin estará por las nubes y habrán sacado beneficio muchos de los que tienen este activo, pues. Y bueno, según lo que dicen ellos, es que ellos van a demandar, él va a demandar todo lo que es blockchain. O sea, toda esa tecnología a él le pertenece y por lo tanto, si a él le pertenece a esa tecnología, todo el que haya desarrollado con blockchain va a estar en problemas según lo que dice este señor. Pero vuelvo y repito, eso no es fácil. Él puede decir que es Satoshi Nakamoto y no lo está diciendo ahora, sino hace muchos años. Pero él tiene que poner toda la evidencia. Y Estados Unidos es experto en estos asuntos de juicio y de buscar la verdad a través de su sistema judicial. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Eso va a ser una historia interesante. Dice Laura, gracias Eric. Víctor, ok. Dice Miguel, no se pueden demandar porque es de código abierto público. Bueno, eso lo tenemos que ver. Porque, ¿y si le robaron el código abierto? Y él está demandando su derecho de intelectualidad porque él inventó ese código abierto. Pero se le escapó de las manos y alguien se lo llevó. Es que ese es el problema. Porque porque él se dejó quitar ese código abierto. Es que son muchas interrogantes. Ahí tiene que ir una investigación eh, brutal, buscando la verdad. Y eso puede tomar meses. Eso no es algo que se resuelve en 15 días. Dice acá Miguel, si aparte un dueño de BTC sea persona, recibirá una demanda billonaria el dueño. Si aparece un dueño de BTC, dice él, ¿no? Esa persona recibirá una demanda billonaria el dueño. Bueno, es que ahí hay un interés económico. Aunque la persona que está haciendo esa demanda dice, yo no necesito dinero, yo soy ya multimillonario. Y es verdad, porque tiene un montón de patentes creadas este señor. Vamos a ver qué pasa. Si él gana el caso, bueno, el mundo cripto cambia, quiero que sepan. Y quizá compañías o cadenas de bloques más conectadas con un CEO, con una persona como puede ser
Ethereum pues pasen a primer plano y Bitcoin se vaya a las profundidades abismales y todo el mundo deje esa blockchain. Eso puede pasar. Uno no sabe. Bueno, vamos a ver qué sucede, chicos y chicas. Yo quería darle la información. El mercado está alcista en este momento y básicamente tenemos que seguir avanzando, no nos queda de otra. Hagan el salto, no dejen esto para después. Suscríbanse al canal, regálenme un me gusta y muy importante, activen la campanita de notificaciones porque si no lo hacen, no se enteran cuando estoy en un video en vivo como este y se pierden la información, la agarran ya después cuando se enteren por allí que pues habíamos lanzado algo, ¿no? Bueno, será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.